Hola, ¿qué tal? En esta nueva serie de videos abordaremos lo que es la electrodinámica, la cual es parte de la física y se encarga del estudio de las cargas eléctricas en movimiento a través de materiales conductores debido a una diferencia de potencial o voltaje, principalmente en alambres y cables, aunque no únicamente en estos. También puede ser en circuitos eléctricos o inclusive electrónicos. Los conceptos que abordaremos en electrodinámica será corriente eléctrica, resistividad y resistencia, ley de Ohm, potencia y efecto Joule, que tiene que ver con la transformación de energía eléctrica a energía en forma de calor. Y terminaremos con una videoclase acerca de circuitos eléctricos, aunque nos enfocaremos únicamente a aquellos que se forman con resistencias eléctricas en serie o en paralelo. Y en esta primera videoclase nos concentraremos a lo que es la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Vamos a definir a la corriente eléctrica como el flujo de portadores de carga negativa, es decir, de electrones, en un material conductor, normalmente en forma de alambre, y le vamos a denominar corriente eléctrica. También puede recibir el nombre de corriente de electrones o flujo de electrones. Es decir, es el movimiento de los electrones dentro de un material conductor. ¿Y qué es lo que hace que estas cargas se muevan? Es decir, ¿qué es lo que produce que los electrones puedan desplazarse o fluir a través de un material conductor? En las videoclases sobre electrostática, en la última, vimos lo que era el potencial eléctrico y lo que fue la diferencia de potencial, o también llamado voltaje. Este es el que provee la fuerza de naturaleza eléctrica que va a producir este movimiento. Va a interactuar entre los dos potenciales para que las cargas puedan ser movidas desde un extremo a otro dentro de los materiales conductores. Ahora, si no has visto qué es el voltaje o no recuerdas qué es el voltaje, aquí lo vamos a repasar rápidamente. Para producir un voltaje se requiere entonces tener dos potenciales eléctricos, uno que se considera positivo y el otro que se considera negativo. Entre ellos entonces se forma un campo eléctrico uniforme y este es el que posee la energía potencial para mover cargas dentro de un conductor, que a su vez proviene de la fuerza eléctrica generada por ese campo eléctrico, la cual produce el trabajo eléctrico que se encarga de mover las cargas desde el potencial positivo al potencial negativo, si estas son positivas, o de mover las cargas desde el potencial negativo al potencial positivo, si estas son cargas negativas. Y este trabajo eléctrico es equivalente a esa energía potencial. Vaya, parece un juego de palabras, pero en la energía potencial de un campo eléctrico que se forma por la presencia de dos cuerpos cargados, uno de manera positiva y el otro de manera negativa, que a su vez representan esos dos potenciales, el positivo y el negativo, tiene la capacidad de producir un trabajo equivalente a la energía necesaria para mover cargas. En resumen, el voltaje es entonces la fuerza o energía eléctrica que es capaz de mover cargas dentro de un conductor. Tal vez digas, no me ha quedado del todo claro. Bueno, pues vamos a intentar entonces ver lo que es la diferencia potencial o voltaje desde el caso hidráulico, es decir, desde el flujo o corrientes de aguas. En un río tenemos siempre el flujo del agua desde una altura mayor hacia una altura menor. Nunca hemos visto que el agua suba, por ejemplo, a través de una cascada hacia arriba. Siempre es de una altura mayor a una altura menor. De tal manera que muchos de estos ríos desembocan a nivel del mar. La fuerza de gravedad, es decir, el peso mismo del agua, es la que hace que vaya desde arriba hacia abajo. Las corrientes de las aguas representarían las corrientes de cargas positivas, que al igual que las aguas se transportan desde un potencial positivo hacia un potencial negativo, impulsados por la fuerza eléctrica que se crea por el campo eléctrico, en analogía con la fuerza de gravitación que se crea por la diferencia de alturas. Ahora sabemos que son los electrones
es decir, las cargas negativas, las que se encuentran libres en los materiales conductores, son los que se desplazan, pero lo hacen desde el potencial menor al potencial mayor. Y esto se puede explicar también desde la analogía hidráulica. Para eso se requiere una bomba de agua, que funcionaría análogamente como una fuente de energía, una fuente de poder. Es decir, es la que produciría la fuerza para mover el agua desde un nivel bajo a un nivel alto. Y si logramos a través de los tubos guiar esa agua de regreso al estanque de donde se toma el agua, entonces nuevamente podemos hacerla subir de manera constante y se forma un circuito de corriente de agua. Análogamente, entonces, nosotros necesitamos de una fuente de poder o una fuente de energía que produzca una fuerza eléctrica, que esté moviendo o empujando las cargas, en este caso las que son movibles dentro de los conductores son los electrones, y si logramos hacer que estos regresen a la fuente, entonces nuevamente esa fuente de energía los volverá a empujar a través del circuito, a través de los cables, para que haya ese flujo o esa corriente continua de electrones. Hasta aquí entonces hemos visto que una corriente eléctrica no es más que el flujo o el movimiento de los electrones en un material conductor, y que este movimiento es producido por una fuerza eléctrica que a su vez es generada por una fuente de energía o una fuente de poder, que es la que va a producir constantemente la diferencia de potencial, es decir, el voltaje. El voltaje entonces se convierte en la energía que mueve a las cargas dentro de los conductores, y el movimiento de las cargas es la corriente. Ahora, ¿cómo funcionan algunas fuentes de energía? Algunas fuentes de voltaje. El principio básico de muchas fuentes de voltaje es la de un generador eléctrico, el cual es un dispositivo que su principal función es traducir una energía mecánica de movimiento en una energía eléctrica, o en otras palabras, en un voltaje. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues aquí tenemos un esquema en donde podemos ver una espira que representa un alambre. Y eso es para simplificar el modelo de un generador. Pero en realidad los generadores pueden tener cientos o hasta miles de vueltas de alambre de cobre enrollado. De tal manera que al girarlos dentro de un campo magnético, porque en alguna parte de un generador, que normalmente se llama estator, viene de estático, donde se forman los campos magnéticos, se hace girar esta espira o estos alambres enrollados, de tal manera que ese movimiento va a inducir en los alambres una corriente eléctrica, es decir, se va a generar una fuerza que se conoce como fuerza electromotriz, que va a mover las cargas dentro de ese alambre, generando un voltaje o una diferencia potencial. En resumen, la idea central o el principio fundamental de un generador de voltaje es mover una bobina, es decir, una serie de alambres enrollados dentro de un campo magnético para transformar esa energía de movimiento a una energía eléctrica, es decir, una fuerza eléctrica. Ahora, dependiendo de la forma en cómo se muevan esas bobinas conectadas a través de un eje giratorio para formar una turbina, es decir, una serie de paletas o de hélices como en los helicópteros, será la que le dé el nombre a las grandes centrales de generación eléctrica, donde se encuentran ubicados esos grandes generadores de electricidad, que llegan a producir millones de voltios. Y ya después en redes de distribución se baja ese voltaje para que a los domicilios solo llegue de 120 a 130 voltios. Entonces una central hidráulica es aquella que va a mover las turbinas empujándolas con un chorro o una presión de agua. Las centrales térmicas ocuparán la fuerza proporcionada por la presión de vapor de agua generado por el calentamiento a través de quemar algún combustible fósil como petróleo, gas natural o algún derivado de estos. Y el vapor es conducido a través de tuberías para empujar las turbinas. En las centrales nucleares, el vapor es generado por el calentamiento derivado de las reacciones nucleares, sumamente controladas. En las centrales geotérmicas se aprovecha el vapor que sale de la Tierra de manera natural. En donde hay una fuente de vapor,
normalmente llamamos geysers en esos lugares, se construye muy cerca de ahí una central donde se pueda canalizar ese vapor a través también de tuberías y entonces ocuparlo para mover las turbinas. Hay generadores que aprovechan la energía proveniente de los vientos. El movimiento de grandes masas de aire pueden generar una suficiente fuerza para empujar las hélices de los generadores eólicos, haciéndolos girar y de esta manera producir la energía eléctrica. En algunos otros lugares se puede aprovechar la diferencia de niveles de agua provocado por el cambio de las mareas. En ciertos lugares se puede construir grandes represas o estanques en donde al subir la marea sube el nivel del agua. Se cierran las válvulas y queda a un nivel alto, para que en otro momento del día se libere esta agua, haciéndola circular a través de canales que van a pasar por las turbinas para mover los generadores y producir así la electricidad. El único ejemplo que no funciona con el principio de generadores eléctricos es el caso de las centrales solares, en las cuales utilizan paneles fotovoltaicos. Y el principio es el de efecto fotoeléctrico. En este tipo de materiales de los cuales están hechos estos paneles, cuando reciben la luz solar, producen una liberación de electrones que se pueden canalizar inmediatamente a través de conductores para su uso inmediato o se pueden derivar hacia una carga de alguna batería o acumulador eléctrico para su uso posterior, por ejemplo en las noches. Ahora vamos a revisar el concepto de intensidad de corriente eléctrica. Este nos va a permitir cuantificar la cantidad de corriente eléctrica que va a circular a través de un material conductor. Pero antes vamos a hacer una pequeña observación. Cuando decimos que la circulación de las cargas es del potencial positivo al potencial negativo, nos referimos al sentido convencional de la corriente, es decir, aquel que surgió con la teoría de que en un campo eléctrico se colocaban las cargas de prueba y estas eran positivas. Entonces son empujadas por la fuerza de repulsión, evidentemente de la terminal cargada positivamente, y además atraídas por la otra terminal cargada negativamente. Pero en el momento en que se descubre que son los electrones, es decir, los portadores de carga negativa, los que se encuentran libres en los conductores, entonces se supo que el sentido real de las corrientes eléctricas son de la terminal negativa hacia la terminal positiva. En este ejemplo ilustrativo utilizaremos como fuente de energía una pila eléctrica, representado por este símbolo eléctrico consistente en dos barras, una de menor tamaño representando el polo o terminal negativa y una barra un poquito más grande representando el positivo. El símbolo que ocuparemos para la intensidad de corriente eléctrica será la I mayúscula y la vamos a definir como la cantidad de carga neta que atraviesa una superficie transversal de un material conductor en un tiempo determinado. Matemáticamente se refiere a la división o cociente de la carga que circula entre el tiempo en que tarda en circular a través de esa superficie transversal. ¿Qué es una superficie transversal? Si se hace un corte imaginario en un conductor de tipo cilíndrico como el de la figura, podemos ver que representaría una especie de ventana circular. Todas las cargas que atraviesen esa ventana imaginaria, divididas entre el tiempo que tardan en atravesarlo, nos van a decir qué tan intensa es esa corriente eléctrica. En otras palabras, la intensidad de corriente eléctrica o simplemente la corriente la vamos a poder calcular sabiendo la cantidad de carga total o neta que circula en un conductor en un determinado tiempo. Las unidades de medida para la corriente en el sistema internacional serán los amperios o amperes, que provienen de dividir los coulombs de carga entre los segundos del tiempo, cuyos símbolos serán las letras Q y T respectivamente. A continuación resolveremos los siguientes ejemplos de corriente eléctrica. El primero nos pide determinar la intensidad de corriente en un conductor para un flujo de carga de 5 microcoulombs durante 2 minutos de tiempo. La teoría nos dice que la intensidad de corriente eléctrica la podemos obtener de la división o cociente de la carga que circula entre el tiempo que transcurre. Si sustituimos inmediatamente, tenemos que la carga de 5 microcoulombs se puede escribir como 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Recuerden que
el prefijo micro tiene una potencia de 10 a la menos 6. Y por cada minuto transcurrido tenemos 60 segundos, por lo que 2 minutos serán 120 segundos. 5 entre 20 da como resultado 0.0416 por 10 a la menos 6, porque no hay otra potencia con la cual operar. Y coulombs sobre segundo, sabemos que esos son amperes. El resultado lo podemos dejar así y ya nada más remarcarlo o reescribirlo utilizando nuevamente el prefijo para la potencia de 10 a la menos 6, quedando como 0.041 microamperes. El segundo problema dice, en un conductor hay 80 miliamperes de corriente. ¿Cuánta carga circula por su sección transversal en 20 segundos? Nuestra teoría es la misma, pero ahora nos están pidiendo la carga, de tal manera que tendremos que despejarla de aquí. Pero sabemos hacer esto, que es muy sencillo. La carga está siendo dividida por el tiempo, de tal manera que lo que tenemos que mover es el tiempo, que está abajo dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Entonces la expresión para la carga queda como Q igual a T por I, es decir, tiempo por corriente. Si sustituimos los valores dados, entonces tendremos 20 segundos por 80 miliamperes, pero mili es 10 a la menos 3, entonces nos queda 80 por 10 a la menos 3, dando como resultado de este producto 20 por 80, 1600 por 10 a la menos 3, y amperes por segundos deben de ser coulombs, así que nuestro resultado es en coulombs. Podemos dejar el resultado expresado de esta manera o expresarlo en notación decimal, para lo cual entonces regresamos el punto 3 lugares hacia la izquierda, bajándole la potencia de menos 3 a potencia 10 a la 0. Nos queda entonces que la carga es igual a 1.6 coulombs. El tercer problema dice, ¿en qué tiempo circularán 40 milicoulombs de carga por la sección transversal de un conductor si se tiene una intensidad de corriente de 15 amperios? Como nos están pidiendo el tiempo, ahora tenemos que despejarlo de nuestra expresión. Está abajo dividiendo, tenemos que pasarlo e intercambiándolo por la corriente y nos queda que el tiempo es igual a la carga entre la intensidad de corriente. Al sustituir valores tenemos que la carga es de 40 milicoulombs, que es por 10 a la menos 3 coulombs, que hay que dividir entre 15 amperes. Y 40 entre 15 da como resultado 2.666, es decir, 2.6 periódico por 10 a la menos 3 coulombs sobre amperes, pues deben de ser segundos, quedando esta expresión ya como nuestro resultado final. Sin embargo, pues nuevamente se puede expresar en notación decimal recorriendo el punto o usando los prefijos, de tal manera que con los prefijos quedaría 2.6 periódico milisegundos. Como has podido observar, el uso de esta expresión es muy sencilla, porque simplemente tenemos que la corriente eléctrica es la cantidad de carga entre el tiempo, y sus dos despejes son, para la carga es simplemente subir el tiempo, entonces es el tiempo por la corriente, y para el tiempo lo intercambiamos con la corriente y entonces tenemos que es la carga entre la corriente. Ahora veremos los tipos de corriente eléctrica. En general existen dos tipos de corriente eléctrica porque hay dos maneras de producirla. Una de ellas es a través de las pilas o baterías eléctricas, las cuales producen de manera constante la diferencia de potencial o voltaje en sus terminales, haciendo que el flujo de electrones siempre sea en una misma dirección. Es decir, van a salir de la terminal negativa y van a circular por todo el circuito y regresarán a la terminal positiva, haciendo que este flujo o corriente de electrones sea continuo durante todo el tiempo de operación. De ahí el nombre de corriente continua o también llamado corriente directa. Es por eso que al graficar el valor del voltaje de la pila durante el tiempo de operación, pues siempre va a tener un valor fijo para el cierto tipo de pilas de 1.5 voltios, por ejemplo. Es por eso que la gráfica resulta ser una línea recta horizontal, porque no aumenta ni disminuye. En dado caso, lo que va a suceder es que vaya asumiendo valores menores conforme la pila se va descargando o va perdiendo su fuente de electrones.
Los símbolos comunes para identificar este tipo de corriente directa o continua, pues evidentemente son las letras iniciales, CD o CC, ya sean mayúsculas o minúsculas. Y para efectos de trazar y diseñar circuitos eléctricos, los símbolos eléctricos para una pila son dos barras de diferente longitud o tamaño. La más grande va a representar la terminal positiva y la más pequeña la terminal negativa. La diferencia entre una pila y una batería es que una batería es un conjunto de pilas, normalmente conectados en serie, por lo que su símbolo eléctrico más o menos representa esa conexión. Puede ser de 2 a 3 pares de barras, como se muestra en la figura. El otro tipo de corriente es el llamado corriente alterna. Como símbolo CA, también puede ser en mayúsculas o minúsculas. Este tipo de corriente proviene de los generadores eléctricos, cuyas terminales donde se produce el voltaje hay un cambio periódico o cíclico de los potenciales, haciendo que de manera alternada en un instante de tiempo una terminal sea positiva y la otra negativa y viceversa en otro instante de tiempo. Por lo que los electrones en este tipo de corriente van a circular siempre de la terminal negativa a la terminal positiva, como lo hemos visto con anterioridad. La diferencia es que las terminales son las que van a estar cambiando de polaridad. La que era negativa se va a convertir en positiva y la que era positiva se va a convertir en negativa, de manera cíclica. Es por eso que los electrones van a cambiar de dirección y un ciclo va a representar una ida y una vuelta de los electrones. Es decir, los electrones van y regresan de manera alternada durante el tiempo de operación. Y es por eso que al graficar el voltaje que proviene de un generador eléctrico con respecto al tiempo de operación, pues va a resultar en que el voltaje va a tener valores positivos alternados con valores negativos. El símbolo eléctrico para los generadores eléctricos es un círculo con una senoidal, es decir, una onda en el centro. Y la velocidad con la que van a alternar las polaridades de positivo a negativo y viceversa, al menos aquí en México, es de 60 ciclos por segundo, es decir, 60 hercios. Para terminar este video de exposición básica acerca de la corriente eléctrica, haré el siguiente y último comentario. Todos los dispositivos, así como las baterías y las pilas, están polarizados para la corriente continua o directa. Esto significa que están marcadas las terminales positivas y negativas, con el fin de evitar que se conecten de manera invertida, produciendo que no funcionen los aparatos o dispositivos diseñados para este tipo de corriente. En resumen, hemos visto que la corriente eléctrica no es más que el flujo de electrones a través de los conductores de manera ordenada. Ya hemos visto que cuando circulan todo el tiempo en una sola dirección se trata de corriente continua, y cuando cambian de sentido de manera cíclica o alternada, entonces se trata de corriente alterna. Ahora pongan mucha atención. Todas las baterías y pilas son corriente continua, y todas las tomas de corriente en las paredes de las casas, de las oficinas, son corriente alterna. Las corrientes continuas o directas suelen ser de mucho menor valor, son voltajes que no sobrepasan quizá los 24 o no más de 50 voltios. Recuerden que la mayoría de las pilas proporcionan solamente alrededor de 1.5 voltios. Las baterías de los automóviles proporcionan alrededor de 12 voltios. Pero la corriente alterna en promedio llega a los hogares alrededor de 120 a 130 voltios, suficientes para producir graves daños en el cuerpo. Sobre todo porque la cantidad de intensidad de corriente eléctrica que proporcionan las centrales eléctricas, al menos en México, es de alrededor de 15 a 30 amperios, que representan una cantidad muy grande en comparación con los apenas 100 miliamperes que proporcionan las pilas de 1.5 voltios, por lo que estas resultan ser prácticamente inofensivas al tacto. Bueno, pues hasta aquí esta videoclase sobre corriente eléctrica. Les recomiendo ampliamente el documental de la National Geographic acerca del enfrentamiento de Thomas Edison y Nikola Tesla, la guerra de las corrientes, inventores, científicos que buscaron la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica para usos domésticos e industriales. Nuestra siguiente videoclase será sobre resistividad y resistencia eléctrica.